Mi interés en el campo de las migraciones climáticas viene dado por mi propia trayectoria profesional y de activismo en el ámbito del desplazamiento forzado, ¿no? Una de las estrategias o parte de la estrategia en la defensa de los derechos humanos de las personas refugiadas, inmigradas y desplazadas forzosas pasa por analizar y explicar las causas que generan estos desplazamientos forzados, para entender de dónde vienen y trabajar para su erradicación, por un lado, y en segundo puesto, pues para exigir las responsabilidades de aquellos que han generado esos desplazamientos forzados, ¿no? Y esas responsabilidades principalmente van dirigidas tanto a empresas transnacionales como a estados, ¿no? Y los procesos migratorios climáticos no son ajenos a este fenómeno y a estas circunstancias, y de ahí viene mi interés. Ya desde muy joven me había interesado mucho, me había llamado muchísimo la atención todo el trabajo de promoción, garantía y defensa de los derechos humanos, ¿no? Y a medida que pues bueno, fui entrando en todo el tema de derechos humanos, enseguida o de una forma también muy natural, vi que donde quizá podía pues aportar más o yo me sentía más cómoda trabajando era en la defensa de los derechos de las personas desplazadas forzosas, migradas y refugiadas, ¿no? Porque para mí, en ese momento y actualmente, considero que es uno de los grandes retos del siglo XXI en materia de derechos humanos. Es un reto en sus situaciones y circunstancias en país de origen y aquellos motivos que les generan esa movilidad, ese desplazamiento, ¿no? Bien sea interno en el país, pero también para aquellas personas que salen, cruzan fronteras, salen de su país, todos los retos en materia de derechos humanos en lo que se denomina las rutas migratorias, ¿no? o las vías de búsqueda de ese refugio, y todo lo que tiene que ver con la situación de derechos humanos en la frontera del norte global, ¿no? Cómo estas personas que están huyendo de graves vulneraciones de derechos humanos o de conflictos o de los efectos derivados del cambio climático y de la degradación ambiental están buscando refugio y protección en el norte global y cómo se articulan estas políticas, ¿no? de protección de fronteras, de externalización y de blindaje de las fronteras que tienen unos efectos sobre los derechos humanos de las personas. Y ya posteriormente, aquellas pocas que logran llegar al norte global, también hay un grandísimo reto en garantizarles pues los derechos humanos más fundamentales. En un mundo tan interconectado y globalizado como el nuestro, ¿no? Todo aquello que pasa en lo global es evidente que tiene unas consecuencias o tiene unos efectos, tiene unos impactos en lo local, ¿no? Pero también viceversa. Aquello que hacemos en el ámbito local, tanto individual como colectivo, también tiene un impacto en lo global. Así que sí que son muy importantes todas estas iniciativas, proyectos, ¿no? que se articulan en el ámbito local con ánimo, con objetivo de transformar la realidad no únicamente local, sino también la global. Actualmente hay un alto consenso, ¿no? O hay un consenso bastante mayoritario en el uso del término migraciones climáticas, que en su origen proviene de la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM. Sí que desde las entidades sociales de defensa de derechos humanos, ¿no? y de defensa de las personas migradas y refugiadas, a la definición que ofrece la OIM la amplía, ¿no? Pone el acento en que sí que es verdad que hay migraciones climáticas voluntarias, pero que una gran parte de ellas son forzadas, son involuntarias, las personas se mueven porque no tienen más remedio que moverse y cambiar y ubicarse en otro espacio. Y remarcan también que no solo son los efectos inmediatos o progresivos del cambio climático, sino que también incluye todos aquellos aspectos derivados de la degradación ambiental, que incluye los efectos del cambio climático, pero también los desastres o las catástrofes industriales, los accidentes industriales, las catástrofes de fenómenos naturales o generados por la construcción de grandes infraestructuras como pueden ser las hidroeléctricas,
o por la propia contaminación, ¿no?, del territorio. Y ahí sí que encontraríamos pues ese consenso. Otro término que se ha usado tradicionalmente era el de migración forzosa climática o desplazamiento forzado climático, ¿no? Y era en esa contraposición a esta primera definición, ¿no?, de migración climática, donde pues incluía también movimientos o movilidad humana voluntaria, y el desplazamiento forzado remarcaba ese elemento, ¿no?, de no elección de las personas, de no voluntariedad de esos procesos migratorios. Pero como digo, ya se está generando un consenso en torno a la migración, al concepto de migración climática, porque se han visto, ¿no?, o la evidencia nos está demostrando que son procesos migratorios muy heterogéneos y muy complejos y muy diversos, ¿no? Y por tanto engloba toda esta diversidad y toda esa complejidad del fenómeno. Sí que es verdad que ha habido un aumento del fenómeno, ¿no?, del desplazamiento forzado en el mundo en todos los términos, ¿no?, en todas sus causas y motivaciones, ¿no?, y entre ellas los motivos climáticos. Pero esto viene muy en correlación también en que en los últimos años hemos ido comprobando cómo los efectos o las consecuencias del cambio climático pues también iban incrementándose en cuanto a impactos, a intensidad y a continuidad. Entonces es una correlación. Hay que remarcar que cuando decimos que el desplazamiento forzado en el mundo está aumentando de forma exponencial en los últimos años, incluyendo dentro de ese desplazamiento forzado una parte de las migraciones climáticas, aquellas que son forzadas, ¿no?, decíamos que también hay voluntarias, se debe en gran parte en que hay una interconexión entre los fenómenos de crisis climática, pobreza, conflictos armados, inseguridad alimentaria y desplazamiento forzado. Y son fenómenos que cada vez están más interconectados, que se interrelacionan, se retroalimentan y se refuerzan, ¿no? Por lo tanto, van generando una espiral importante de aumento de personas que se ven expulsadas, ¿no?, de sus territorios de origen. A eso hay que añadir o remarcar, ¿no?, que ante discursos alarmistas del aumento de las migraciones en el mundo, ¿no?, que están en parte justificando las narrativas de cierre de fronteras, de externalización de fronteras, ¿no?, de controlar todavía más los flujos migratorios, hay que remarcar que esos desplazamientos y esas migraciones climáticas en su gran mayoría son desplazamientos internos. La gente se mueve dentro, las personas se mueven dentro de su propio país. Entonces, para calibrar bien de qué dimensiones estamos hablando y cuáles son los efectos realmente que tienen, ¿no?, a nivel global esa movilidad humana. El cambio climático es un fenómeno global cuyas consecuencias o efectos se distribuyen de manera desigual, ¿no? Afectan más a aquellas o tienen un mayor impacto en aquellas comunidades empobrecidas, que son aquellas comunidades que tienen menos capacidad de sobrevenir pues, a esos efectos, vean sean inundaciones, sequías, tienen menos capacidad de resiliencia y están menos preparadas, ¿no?, para poder afrontar precisamente esas consecuencias de esos efectos negativos. Es decir, las poblaciones más empobrecidas de los países más empobrecidos son las que reciben un mayor impacto de los efectos, ¿no?, del cambio climático, especialmente las mujeres y las niñas, ¿no? Es lo que se denomina la paradoja climática. Los efectos negativos del cambio climático son asumidos por aquellos grupos de personas o poblaciones, ¿no?, que menos han contribuido a generar la situación o el fenómeno del cambio climático, ¿no? Y es por eso que hablamos de una deuda climática del norte global hacia el sur global, ¿no? Por eso esas poblaciones que están menos preparadas, ¿no?, que al final son, pues, como decíamos, las más empobrecidas de los países empobrecidos del sur global, las que más están sufriendo estos efectos y consecuencias del cambio climático.
Precisamente los derechos de las personas migrantes por motivos climáticos o las migrantes climáticas son uno de los grandes retos que tenemos en materia de derechos humanos y de protección, ¿no? De derecho humanitario, ¿no? Porque actualmente no hay ningún mecanismo de protección universal, ¿no? que garantice sus derechos tanto cuando están en movilidad, en desplazamiento interno, como cuando pues están, decíamos, usando las rutas migratorias o a la llegada de otros espacios en búsqueda de esa protección, ¿no? Sí que hay algunas iniciativas de carácter regional, pero no contamos con ningún instrumento, ¿no? Como pueden contar, por ejemplo, las personas refugiadas bajo la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiado, ¿no? Que sí que otorga una protección especial y una obligación a los Estados miembros de esta convención a proteger a todas las personas que se encuentran bajo unos determinados supuestos que contempla la norma, ¿no? En el caso de las migrantes climáticas, como tal, no contamos con este instrumento jurídico de protección. Actualmente nos encontramos en un momento, creo yo, muy importante de inflexión, ¿no? Donde una serie de discursos y de narrativas negacionistas hacia el cambio climático, ¿no? y en contra de los procesos migratorios, o sea, políticas y discursos altamente racistas, xenófobos y antimigración, están ganando mucho espacio de la esfera del debate público, ¿no? De la esfera pública. Con lo cual tenemos muchísimos retos en esta materia, tanto las organizaciones sociales, los activistas, las empresas y aquellas instituciones, ¿no? que han decidido dar un paso al frente, ¿no? en la defensa tanto del medio ambiente como en la defensa de los derechos de las personas, ¿no? Tenemos un reto muy grande. Están habiendo avances, o sea, cuando hablamos de derechos humanos y de protección de seres humanos, ¿no? siempre hay momentos de retroceso y momentos de avance, ¿no? y a veces nos cuesta ver el avance, ¿no? Porque los retrocesos son grandes, ¿no? O parece que haya un cierto inmovilismo, pero sí que han habido avances, ¿no? Y ahí podemos, pues, por ejemplo, en el ámbito europeo, que es el que conozco más, ¿no? sí que se han dado algunos pasos en la protección de las personas migrantes climáticas. Un ejemplo sería Italia, ¿no? que cuenta con una disposición para otorgar permisos de residencia por motivos humanitarios a personas migradas climáticas, ¿no? donde el retorno no pueden retornar a su país fruto de la situación de degradación ambiental. Sí que es verdad que es una normativa que tiene muchísimas limitaciones, ¿no? pero que existe y que está ahí. Y después encontramos pues, distintos, el caso de Francia y en el caso de Alemania hay algunos tribunales, ¿no? en algunas expulsiones, ¿no? de personas migradas climáticas. Algunos tribunales han posicionado con sentencias en contra de la expulsión porque las personas no se les garantizaba que pudieran volver en condiciones de dignidad a su país por motivos también de cambio climático y de degradación ambiental. Con lo cual vemos que sí que en el ámbito de protección de las personas tímidos avances, ¿no? pero sí que están habiendo algunos avances y que cada vez hay una mayor sensibilidad en que de alguna manera hay que responder a los retos humanitarios que nos plantea las consecuencias de la degradación ambiental y del cambio climático. Yo creo que primero de todo incidir en que la transformación social es posible, ¿no? porque vivimos en un mundo donde parece que es muy difícil cambiar la inercia de las cosas, que todo es muy complejo, que todo está demasiado interconectado, ¿no? Es decir, sí, el cambio es posible. Yo creo que este es un mensaje muy importante a reivindicar, ¿no? A hacernos propios y a creernos que el cambio es posible y que el cambio empieza desde las más pequeñas cosas de la cotidianidad y de nuestra proximidad. En relación a las migraciones climáticas, creo que es importante los mensajes de explicar cuál es sobre todo un mensaje dirigido al norte global, ¿no? O a la ciudadanía del norte global, explicar cuál es nuestra responsabilidad colectiva e individual, colectiva como país, como Estado, ¿no? que tiene unas políticas exteriores hacia otros países, ¿no? pero también individual en cuanto a
patrones de consumo, cómo consumimos, cómo usamos, ¿no?, los recursos que tenemos, de ser muy conscientes de esa deuda climática, ¿no?, de la que hablaba anteriormente, ¿no?, que existe y que está, y cuál es nuestra responsabilidad. Uno, para erradicar o mitigar las causas que están generando, ¿no?, este cambio, toda la degradación ambiental, pero por otro lado también para reconocer nuestra responsabilidad en proteger a las personas que sufren esos efectos, ¿no? Vale. El tercer mensaje sería el de la proximidad, ¿no?, el de mostrar casos, personas que conviven y viven con nosotras, ¿no?, y nos puedan explicar sus relatos de vida, ¿no? Yo creo que el conocer los relatos de vida de supervivientes, ¿no?, del desplazamiento forzado por motivos climáticos y de degradación ambiental es súper potente, ¿no? Y entender que nuestras vecinas y nuestras vecinos, ¿no?, con los cuales convivimos, vivimos, vamos al colegio, compramos, ¿no?, han podido pasar por una experiencia marcada por la migración climática, ¿no?, y entenderla, comprenderla y desde la proximidad. Creo que las organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos estamos, ya hace unos años que estamos cambiando como formatos, pero aún no hemos conseguido dar con un formato que sea lo suficientemente impactante, ¿no?, o suficientemente conector con el público, sobre todo joven, ¿no? Hemos de continuar buscando formatos innovadores, ¿no?, que se adapten a las realidades actuales para poder enviar los mensajes que queremos enviar. A veces somos demasiado técnicos, a veces somos demasiado clásicos, ¿no?, en cómo transmitimos esas informaciones y esos mensajes, y creo que hemos de ir más en las líneas que ya hace años que estamos metidas en esta reflexión colectiva de cómo hacer llegar mejor nuestros mensajes a un público más generalista, ¿no? Sí que creo que es importante, ¿no?, reivindicar la acción individual y colectiva, ¿no?, de que entre todas, ¿no?, en nuestros espacios más cercanos podemos generar cambios y que estos cambios van generando otros cambios, ¿no?, y animar, dijéramos, a que todas tomamos parte, ¿no?, de esa transformación social hacia ese mundo donde queremos dejar, ¿no?, de herencia a nuestros nietos y nietas. Hay muchas campañas que han funcionado bien a lo largo de la historia. Yo creo que básicamente es mostrar, ¿no?, insisto, mostrar esa proximidad humana, ¿no? Cuando hablamos de migraciones estamos muy acostumbrados a la otredad, ¿no?, al otro, a la cosificación, ¿no?, de las personas migradas y refugiadas, ¿no? Y al contrario, yo creo que las campañas que están funcionando y que han funcionado son aquellas que nos aproximan, al final ponen en relieve lo que tenemos los seres humanos en común, más allá de las diferencias, ¿no?, y que nos muestran o nos explican relatos de vida, ¿no?, muy empoderadores, de activistas y de personas que conviven con nosotras, con las que podemos aprender un montón, que tienen una experiencia de migración climática a sus espaldas, ¿no? Yo creo que esas son las voces que hay que potenciar, que hay que escuchar, ¿no?, y que animan, ¿no?, a esa tomar conciencia, ¿no? Primero sería tomar conciencia y después pasar a la acción, ¿no?, para transformar, para ser agentes del cambio, en definitiva. Sí que han habido varias experiencias en las que creo que en las que he estado involucrada, que han tenido un impacto muy positivo, ¿no? Y sobre todo han sido aquellas en las que se ha vuelto a poner el acento, ¿no?, o se ha hecho un reconocimiento de que las personas refugiadas y migradas no son sujetos pasivos de derechos, sino sujetos activos, ¿no?, que tienen muchas cosas que explicarnos, que tienen muchas cosas que contarnos, ¿no?, y que son ejemplos de resiliencia, ¿no?, y ejemplos de entender qué es lo que está pasando en el mundo desde la proximidad. Y yo creo que ese es el tipo de campañas, ese es el tipo de relato, ¿no?, que al final está generando
más cambio, más transformación, ¿no? Porque las personas se lo sienten como suyo, como próximo, ¿no? Y esa proximidad y esa, ostras, pues lo que te ha pasado a ti me podría estar pasando a mí, ¿no? O cuál es mi papel en todo este entramado, por ejemplo, como consumidora, ¿no? ¿Qué estoy consumiendo? ¿Cómo consumo? ¿Qué actividad de incidencia política o comunitaria estoy haciendo, social, ¿no? Para transformar mi realidad? Yo creo que son esas pequeñas acciones en el ámbito del local que tienen que ver desde charlas, exposiciones, apoyar a movimientos y organizaciones de personas, ¿no? Que han pasado por la experiencia de esa migración climática para que nos expliquen ellas qué es lo que está pasando y por qué está pasando y qué ha pasado en sus territorios y cuál es la responsabilidad que tenemos todas, porque al final todas tenemos una responsabilidad en lo que está pasando, ¿no? Hay muchísimas cosas que pueden hacer las personas más jóvenes, ¿no? Y que tienen ganas de cambiar el entorno en el que están viviendo. Primero pasaría por informarse, ¿no? Saber qué está pasando en el mundo, por qué está pasando, cuáles son las consecuencias de lo que hacemos, de lo que dejemos hacer, ¿no? La segunda sería participar en actividades de sensibilización, ¿no? De incidencia social, ¿no? De contribuir en sus entornos a que el mensaje, ¿no? Llegue a más personas jóvenes y que se involucren. Y el tercer paso sería la acción, ¿no? Desde autoorganizar en organizaciones juveniles, ¿no? Organizar actividades que tengan que ver desde esa incidencia social a esa incidencia política, ¿no? Al reivindicar también como ciudadanos y ciudadanas que son, ¿no? Cambios en las políticas públicas, en esos espacios de participación existentes y en los que se puedan ir creando, ¿no? Y generando. Yo creo realmente, ¿no? En ese poder de transformación social y que creo que las personas jóvenes, ¿no? Tienen muchísimo que decir, porque además son la próxima generación que va a tener responsabilidades, ¿no? En la toma de decisiones tanto en lo público como en lo privado, ¿no? En los espacios públicos y privados, ¿no? En torno a estas materias, y creo que es pues acercarse, cosas que pueden hacer, acercarse a organizaciones, desde hacer voluntariados a pasar a ser activistas también, ¿no? Desde pues en el uso de sus redes sociales, a contribuir a difundir mensajes que luchen contra la desinformación, que combatan, ¿no? los rumores, los prejuicios, ¿no? las fake news, ¿no? A través, pues, por ejemplo, de sus propias redes sociales, ¿no? Y también articulándose colectivamente con otras personas o con otras comunidades, ¿no? Para hacerse oír, para trasladar mensajes, ¿no? Y para hacer acciones de transformación y de cambio.